¿Qué tal, compañeros? Buen día, somos el equipo número 7. Vamos a hablar de la exportación de bienes y servicios. Los saluda su servidor Jesús Gilberto González Osuna, el regidor Juan de Ocha Barría Ibarra, el contador casi abogado Jorge Culebro Valenzuela y el abogado casi maestro en impuestos Ernesto Zavala Castañón. Queremos comenzar mostrando la estructura del impuesto al valor agregado para identificar dónde está ubicado nuestro tema. Es en el capítulo sexto de la exportación de bienes y servicios, del artículo 29 al 31. Cabe señalar que para la reforma del 2020 se agregó el capítulo tercero bis del artículo 18b al 18m, y ese artículo habla de la prestación de servicios digitales a través de personas residentes en el extranjero sin establecimiento permanente en el país. Bueno, entramos a materia de la exportación. El artículo 2 habla del gravamen que tienen las actividades a la tasa del 0%, y en la fracción cuarta habla de la exportación, pero debe cumplir con o estar en los términos del artículo 29 de esa ley. ¿Y qué dice el artículo 29 de la ley del IVA? Bueno, que las empresas residentes en el país calcularán el impuesto aplicando la tasa del 0% al valor de la enajenación o prestación de servicios cuando se exporte. Y se considera exportación, según la fracción primera del mismo artículo, el que tenga el carácter de definitiva en los términos de la ley aduanera. ¿Y qué dice la ley aduanera al respecto? Bueno, el artículo 102 establece que la exportación definitiva consiste en la salida de mercancías del territorio nacional para permanecer en el extranjero por tiempo ilimitado. Esto es, que ya no van a retornar a territorio nacional, que salen, una vez que salen ya no regresan. Eso se considera exportación. En la fracción 2 habla de la enajenación de bienes intangibles realizadas por personas residentes en el país a quien residen en el extranjero, y la fracción tercera habla del uso o goce temporal en el extranjero de bienes intangibles proporcionados por personas residentes en el país. La fracción cuarta, que es un poco más extensa, que habla de servicios, habla que esos servicios tienen que ser aprovechados en el extranjero. Ojo con el término aprovechamiento en el extranjero, por concepto de asistencia técnica, servicios técnicos, según la fracción A. La fracción B habla de la operación de maquila y submaquila, como lo vimos en el artículo 181 de la Ley de Impuesto a la Renta. La publicidad que sea de exportación. Algunas empresas contratan servicios de publicidad que no tienen establecimiento en México, que no tienen ninguna tienda en México, no tienen venta en México, pero que su público o la gente, sus consumidores, eh, por alguna razón tienen algún eh, evento que observan mucho en México, y a través de esos eventos es como se publicita. Por ejemplo, en el Estadio Azteca, donde juega el mejor equipo de México, muy seguido vemos que se publicitan empresas de Estados Unidos que sabemos que están en Estados Unidos y que no hay tiendas en México, y precisamente porque su servicio va enfocado, o la publicidad va enfocada a los consumidores de aquel país. Comisiones y mediaciones, por ejemplo, tenemos el servicio también de las remesas que envían los mexicanos a sus familiares en territorio nacional. Electra, Western Union, MoneyGram, este tipo de empresas prestan el servicio de recibir dinero, convertirlo a pesos mexicanos y entregarlo a los familiares de los paisanos en México. Por ese servicio se considera exportación y se paga la tasa del 0%. Inciso E, seguros reaseguros. F, operaciones de financiamiento. G, filmación y grabación en los términos del reglamento. Y el H, servicio de atención en centros telefónicos, como el caso de Telvista, por ejemplo, que a ellos los contrata alguna empresa de Estados Unidos como AT&T, y para atender a los clientes de AT&T en Estados Unidos, los clientes de AT&T llaman al número y son contestados o recibidos por la gente de Telvista aquí en Mexicali, y ese servicio se considera prestado al residente en el extranjero, no tiene establecimiento permanente en México, lo contrata y lo paga el mismo establecimiento, el mismo residente en el extranjero. Entonces eso se considera un servicio de exportación. Pero hay que precisar lo que establece el artículo 58, que para efectos de la fracción cuarta del artículo 29, el aprovechamiento en el extranjero de servicios comprende
tanto los que se prestan en territorio nacional como los que se proporcionan en el extranjero. Asimismo, se entiende, entre otros supuestos, que los servicios a que se refiere la fracción mencionada se aprovechan en el extranjero cuando sean contratados y pagados por un residente en el extranjero sin establecimiento permanente del país, siempre que se pueden mediante cheque nominativo, transferencia de fondos a cuentas del prestador en instituciones de crédito o casas de bolsa y el pago provenga de cuentas de instituciones financieras ubicadas en el extranjero para los residentes en México. Esto es, tiene que estar contratado y pagado por un residente en el extranjero. Tiene que pagarse mediante cheque de transferencia a una institución del residente en México que sea financiera, de crédito o de bolsa. Y el pago que realiza el residente en el extranjero sin establecimiento permanente en el país tiene que ser a través de una institución financiera, de crédito o casa de bolsa. Básicamente es lo que dice el artículo 58 del reglamento de la ley del IVA. Para efectos del artículo 62, las filmaciones, las películas, las series que se graban en México y que son de exportación, se tienen que exhibir o proyectar en cines, en salas, en sistemas de televisión del extranjero, o que la venta o la renta sea con fines comerciales en el extranjero. Y debe cumplir con los siguientes requisitos. 1. Se tiene que celebrar un contrato entre el extranjero y el residente en México. Se tiene que presentar un aviso de ese servicio que se va a prestar al Servicio de Administración Tributaria. Se tiene que recibir el pago de los servicios a través de transferencia de fondos entre instituciones de crédito, tanto nacional como la parte nacional como la parte del residente en el extranjero, y con eso se puede considerar que el servicio prestado es de exportación. La fracción cuarta, en el inciso I, habla de los servicios de tecnología de información, por ejemplo, desarrollo, integración y mantenimiento de aplicaciones informáticas o de sistemas computacionales, procesamiento, almacenamiento, respaldos de información, las nubes, servicio de alojamiento de aplicaciones informáticas, modernización y optimización de sistemas de seguridad de información, algunos antivirus, algunos sistemas anti-spywares, y el mantenimiento o la continuación de la prestación de esos servicios también se consideran exportación, a efectos de la exportación. ¿Qué requisitos debe cumplirse para que se considere exportación en este tipo de servicios de tecnología de información? Básicamente, que la totalidad de la infraestructura del residente en México se encuentra en México, tanto sus recursos humanos, materiales, sus servidores, etc., están en México. Que la dirección IP de la que se presta el servicio en México está en México, y que el prestador de servicio de Internet sea también de México, por ejemplo, Telmex o Telnor. Entonces, esa parte se tiene que cumplir, todo en México, por el residente en México y también el prestador de servicio de Internet en México. Pero también, por otro lado, el residente en Estados Unidos, el residente en el extranjero, tiene que tener toda su infraestructura y todos sus servidores en el extranjero, y el prestador de servicios del Internet para el extranjero tiene que estar en el extranjero. También se tiene que consignar en el comprobante fiscal que se expida por el cobro de la contraprestación el número de ID fiscal de la persona que contrató o de la empresa que contrató, el residente en el extranjero que contrató y que pagó el servicio, y que el pago se haga a través de instituciones financieras, tanto en la parte de México como la parte del residente en el extranjero. No se consideran exportados cuando se utilice una red privada virtual, lo que conocemos como VPN.
y cuando los servicios que se proporcionen recaigan o se apliquen en bienes ubicados en territorio nacional. Y aquí voy a tratar de poner un ejemplo pues muy sencillo, un tanto muy sencillo. ¿Cómo funciona la red VPN? ¿Por qué no se considera exportación utilizar un servicio de VPN? Bueno, nosotros podemos utilizar o transitar a través de nuestra computadora a la internet. Este camino podría estar expuesto a ser espiado o robado, ¿no? Por eso ocupamos un antivirus o también hacemos uso del VPN. Entonces, cuando transitamos por la internet, podemos conectarnos a un servidor que esté en México o en cualquier otro lugar y podemos acceder a la información que esté en este lugar donde se encuentre este servidor. Supongamos que estamos en España, este servidor está en España, entonces yo puedo acceder a la información de España a través de este servidor. ¿Sí? Okay. Supongamos que está un residente en México, aquí, un residente en México que contrata un servicio de VPN y simula estar en España. Entonces, el servicio que da el residente en México parece o simula que se está prestando al extranjero y se grabe a la tasa del 0%, pero en realidad se está prestando a otro residente en México. Entonces, por eso se establece que cuando el servicio se preste a través de VPN o red privada, no se considera exportación, o cuando el servicio que se presta al extranjero recaiga en un residente en México o en un servicio o un servidor que se encuentra en México. Por lo tanto, por eso no se considera exportación. La fracción quinta, la transportación internacional de bienes prestada, o sea, los servicios que se prestan en los puertos o en los aeropuertos que tengan que ver con mercancías de exportación, se considera también que ese servicio prestado es exportación. Y la transportación aérea de personas y de bienes prestadas por residentes en el país por la parte del servicio que en los términos del tercer párrafo del artículo 16 de esta ley no se considera prestada en territorio nacional. Recordemos que el 25% del servicio prestado de forma aérea no se considera prestado en el extranjero y se cobra la tasa del 16% del IVA, como lo comentábamos el sábado pasado. Por lo demás se considera exportación. La fracción séptima y la octava están derogadas. Y por último, el último párrafo habla de lo previsto en el primer párrafo de este artículo. Se aplicará a los residentes en el país que presten servicios profesionales independientes que sean aprovechados por residentes en el extranjero sin establecimiento permanente en México. Pero aquí hay que precisar algo. El artículo 61 dice que para efectos del artículo 29, último párrafo de la ley, se considera que los servicios personales independientes prestados por residentes en México son aprovechados por el extranjero cuando los servicios sean contratados y pagados, nuevamente lo debo decir, pero en este caso en servicios personales independientes, cuando sean contratados y pagados por un residente en el extranjero que no tiene establecimiento permanente en México. Y podemos resumir lo que establece este artículo y el 58 en 3 puntos. Que los servicios son contratados y pagados por un residente en el extranjero sin establecimiento permanente en México. Que los pagos que recibe el residente en México son recibidos por una institución financiera en México en la cual el residente
o el residente en México, el contribuyente, tiene aperturada una cuenta y que los pagos del emisor o los pagos del residente en el extranjero provienen de una institución financiera ubicada en el extranjero, que no esté en México. Pasamos al artículo 30. Aquí habla de la posibilidad de poder acreditar el IVA o aplicar la tasa del 0% a la exportación para aquellos bienes y servicios que están contemplados en el artículo 9 y 15 de la ley del IVA, que son los exentos, los que no causan IVA cuando se prestan en territorio nacional, que la ley los considera como exentos, no objeto del impuesto. Bueno, que no causan el impuesto, no que no son objetos, que no causan. Estos bienes y servicios pueden aplicar la tasa del 0% por aquello que represente o que sea exportación. Artículo 31 del IVA habla de la devolución a los turistas por la adquisición en México de bienes que sean destinados para la exportación. Y básicamente te dice que se deben cumplir con 3 fracciones. La primera es que el comprobante cumpla con los requisitos que establece la miscelánea. Ahorita la vamos a ver. La fracción 2 habla que las mercancías adquiridas salgan del país, o sea, que sean para exportación realmente. Y la fracción 3 es que sean arriba de 1,200 pesos los comprobantes que se expidan. La regla 2.7.1.27 habla del CFDI para la devolución del IVA a los turistas, que básicamente debe tener el nombre, el país de origen y el número de pasaporte, así como datos de su ticket de viaje. Y bueno, por último les muestro el formato de la solicitud de devolución que debe presentar el turista extranjero ante la aduana para que le sea devuelta el IVA que pagó en territorio nacional. Y también, por si quieren ahondar un poco más en lo que tiene que ver con la regla miscelánea y su apartado de la exportación, tenemos de la regla 4.6.1 a la 4.6.7, que habla precisamente de la exportación de bienes y servicios. Y pues no nos queda más que agradecer su atención y esperamos que sea de utilidad esta exposición. Hasta luego.